Hace momento en alabanza hemos alabado al Señor y recordando cómo el pueblo de Israel fue liberado, ¿no? Cuando el Señor, ese poderoso milagro de abrir el mar rojo para que pasase todo el pueblo de Israel. Esto tiene algo, me gusta, cuando yo escudriño mucho la palabra, investigo un poquito, para que tomemos en claro qué es lo que el Señor nos va a mostrar en esta mañana. Porque sabemos que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto por el faraón, pero previo a eso viene cómo creció ese pueblo. José, ¿se acuerdan? El hijo de Jacob, llegó a ser gobernador, y era una cantidad de 70 personas que estaban en Egipto. Pero se multiplicaron, crecieron y llegaron a ser casi 3 millones. Entonces eso asustó al faraón por los consejeros que nunca faltan mal contra el pueblo de Dios. Porque Dios tenía un propósito con ese pueblo. Dios estaba con un propósito y con una promesa que ya le había dado a Abraham, que le prometía la tierra de Canaán. A ti te daré esas tierras. Y también le decía que iba a ser padre de naciones, porque desde la simiente de Abraham iba a llegar el Mesías. Pero Dios tenía un propósito con ese pueblo. Sabemos lo que pasó, muchas veces se relató todos los sufrimientos del pueblo de Israel, cautivo. Moisés estuvo, ya sabemos, en ese mismo pueblo, pero él no sabía que él era hebreo. Sabemos los acontecimientos, lo que pasó después. Fue expulsado Moisés por defender a los hebreos y estuvo 40 años en el desierto. Después de 40 años sabemos lo que pasó. Es llamado Moisés por el Señor que acuda a liberar al pueblo de Dios. Estoy recordando porque esto yo creo que ya lo conocemos muchos. En la zarza ardiente, cuando el Señor le habla, cuando dice, quítate el calzado de tus pies porque este lugar es. Entonces vemos cómo el Señor empezaba a obrar en la mentalidad y de ir al pueblo, al faraón mismo hacia Egipto. ¿Se recuerda cómo se endurecía el corazón del faraón? Se endurecía el corazón del faraón y Dios le mandaba una plaga y le mandaba otra y le mandaba 10 plagas, ¿se acuerda? El tema que al final, con la muerte de los primogénitos, es liberado el pueblo de Israel. Y ahí donde Moisés lo guía a todo el pueblo para salir de la tierra de Egipto. Pero ya la mentalidad era ir y conquistar, ir y poseer Canaán. Pero estaba todavía con un pueblo, aparte de sufrido. La característica del pueblo de Israel ha sido siempre rebeldía, siempre ha sido de negativo. Después de todos esos milagros y después el tremendo milagro de abrir el Mar Rojo para que pase todo el pueblo de Israel. Pero apenas pasaron ese pueblo, claro, estaban en el desierto. Y empezaron las quejas que nunca faltan. Las quejas de decir, ¿para qué nos trajiste acá? Aunque éramos cautivos, teníamos que comer y estábamos allí, pero acá el desierto. Pero Dios los alimentaba, los protegía a ese pueblo rebelde. Estamos viendo este paso tremendo
cómo Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, que después tuvo que rever. ¿Se acuerdan cuando Moisés busca uno de cada tribu, y entre ellos estaba Josué, Caleb y 10 más? Yo estoy recordando nomás porque esto ya lo he escuchado veces. 10 negaron. No, los de Anac son tremendos, son gigantes, tienen una fuerza tremenda, no van a pasar por encima. Solamente 2, Josué y Caleb, ellos miraban al hombre. Josué y Caleb miraban a Dios, que era más poderoso. Todo lo que había hecho. Eso nos muestra a veces con los milagros y poderes que Dios obra en nosotros, pero enseguida nos olvidamos. Y siempre estamos mirando otras cosas, las debilidades, los problemas, lo que ocurre. En ese momento, por ese mal informe que trajeron esos 10 espías, ¿qué pasó? Convencieron al pueblo, lo hicieron temer y tener miedo y se negaron a ir a la tierra que Dios les prometía. Consecuencia, ya estuvieron 2 años, 38 años más en el desierto. O sea, 40 años en el desierto. Acá hubo 2 generaciones. Por eso el primer pacto que hizo Dios a través de Moisés fue en el monte Sinaí. Pero tuvo que hacer un segundo pacto en la llanura de Moab, en este momento, para ratificar el pacto, pero era con la otra generación, los hijos, porque ninguno de los demás entraron a la tierra prometida por su desobediencia. Ninguno. Aún Moisés no pudo entrar. Entraron Josué, Caleb, los hijos y aún los restos de José. Acá vemos algo, el mar Rojo que se abre, pero ahora vamos a hablar de algo parecido, del río Jordán. El río Jordán, sabemos que era un río muy caudaloso, nacía en el mar de Galilea y terminaba en el río Mar Muerto, es donde es una agua caudalosa, serpenteante, pero también agua contaminada, agua sucia. Ahora, si ponemos a ver, por eso dice, escudriñad las Escrituras para que descubramos todas las cosas. Lo que pasó en el río Jordán, pasaron muchas cosas. Por ejemplo, nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Jesús fue bautizado en el río Jordán? Y ya estaba Juan el Bautista, un profeta. Años atrás, otros profetas, como Elías, como Eliseo, también abrieron las aguas de Jordán. Elías con el manto, ¿se recuerdan? Se enseñó esto. Eliseo era uno de los discípulos de Elías, porque Elías tenía un cuerpo de discípulos profetas para estudiar en las profecías que él enseñaba. Pero siempre hay uno que pide más, quiere más, y ese era Eliseo. Y Eliseo le dijo a Elías que él quería una doble unción. ¿Por qué pedía una doble unción? Para servir al Señor, para agradar al Señor,
para dar todo su tiempo al Señor. Muy bien, si vos me ves que el Señor me arrebata y me lleva en el carro de fuego, el manto será tuyo. Entonces, Elías, con el manto, toca las aguas del río Jordán y se abren las aguas. Pasa Elías, pasa Eliseo. Los demás discípulos, al otro lado, de la otra parte del río, ellos estaban observando. Bueno, Elías, era Elías. Lo consideraba el maestro, como decía en la palabra. Pero cuando viene el carro de fuego y arrebata a Elías, Eliseo, él toma el manto, porque digo, si tú me vieras que el Señor me lleva, toma el manto, ya las aguas volvían a correr y volvió a tocar con el manto el río Jordán y las aguas se abrieron y pasaron. ¿Cuánto significado tiene el río Jordán? Eliseo después iba a proceder a un milagro también, porque Naamán era un general de un rey de Siria. Y una empleada que era hebrea, que ella lo conocía a Elías, este hombre, Naamán, tenía lepra, una lepra fuerte. ¿Y qué le dijo? Ve, habla con ese profeta, que él tiene el poder de Dios. Y es como que Eliseo dice, ¿cómo me viene a hablar a mí? Y lo único que le dice Eliseo, bueno, dile que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces al río Jordán. Todos conocían el río Jordán, qué es lo que era el río Jordán. Agua contaminada, aguas turbias. Había una famosa película hace muchos años, algunos de mi edad quizás se acuerdan, otros no, que decían las aguas bajan turbias, una película. Y ahora quizás se habrán inspirado en esto, no sé, las aguas bajan turbias. Entonces, Naamán le dice, ¿cómo me voy a tirar ahí en ese río a zambullirme? Acá en Damasco hay 2 ríos mejores, con agua cristalina, mejores. Claro, él se consideraba que era algo indigno ir a ese lugar. No, tienes que ir ahí. Obedece, al fin, y se zambulle 7 veces en el río Jordán, y se le fue la lepra. Por supuesto, agradecido Naamán quería hacer todo tipo de regalos, que después lo vamos a ampliar un poquito lo que pasó después. Estamos tocando este tema porque uno puede preguntarse después en el segundo pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel, con los hijos ya, esta segunda generación, que debía tomar esa tierra prometida y cruzar el río Jordán. ¿Qué pasó? Moisés ya no estaba. Josué quedó a cargo. Ahora comprendo, en estos tiempos, comprendí lo que antes siempre hemos leído, la característica de Josué, que siempre la palabra clásico, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Y también le decía que debía meditar en el libro de la ley, de día, de noche, y le dirás a tus hijos. Es decir, que debe tener una conexión plena con el Señor, buscando siempre la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios.
Ahora, yo me voy a poner en el papel de ustedes. Pregunta, ¿por qué el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán? ¿Por qué Juan el Bautista, otro de los profetas, anunciando que el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo estaba allí y fue bautizado en el río Jordán? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? Ahora, después del bautismo, Jesús de Nazaret todavía era Jesús de Nazaret, Jesús hombre, de Nazaret, del barrio, de tal lugar, de tal localidad. Ahora era Jesús el Cristo, el Mesías, porque recibe la unción del Espíritu Santo. Recibe la unción. Jesucristo el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Uno puede pensar, bueno, ya recibe la unción, ya estaban algunos discípulos que eran de Juan el Bautista, Andrés, Jacob, eran discípulos de Juan el Bautista. Y tan así que Andrés, cuando descubre que el Mesías ya estaba, va a decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías. Qué diferente la actitud de estos siervos de Dios con los fariseos, que ellos negaban todo, pero sí esperaban y creyeron en Él. A veces la simpleza de creer es porque el corazón está abierto y dispuesto a recibir. Cuando nos ponemos en sordera espiritual, que no queremos escuchar la palabra de Dios, que no queremos obedecer el mandato de Dios a través de su siervo, siempre vamos a quedar ahí. ¿A dónde va el Señor? Al desierto. Va al desierto. Y va a confrontar con Satanás mismo y con su hueste satánica. Quisieron tentarle de toda manera, porque sabía que venía, que él era el Mesías, el enviado para la liberación de todo un pueblo. ¿Por qué fue al desierto? Porque en el desierto, allí fueron que los padres primeros se habían rebelado contra Dios. Si ustedes observan las oraciones que hacen los siervos de Dios, los profetas, Daniel, Nehemías, Esdras, como en su oración ellos resaltan, sí, porque hemos pecado, he pecado, nosotros y nuestros padres. Es como poniéndose a la brecha porque el pueblo había desobedecido a Dios. Por eso seguían cayendo en un cautiverio. Queridos hermanos, es hermoso escuchar la palabra, es lindo leer la palabra, algo de sacar, pero me puede entrar por acá y después me sale por acá y me olvido. Si no tengo una firmeza en poder aplicar lo que recibo. Yo cuando recibo una palabra puedo decir, bueno, ahora, ¿qué hago? En la obediencia está la bendición. Entonces, hemos visto estos pasos, como el río Jordán tenía una característica muy especial. Y volvemos a la pregunta 1, ¿por qué el Señor se bautizó en un agua turbia? Yo le diría a los que se quieren bautizar, si vamos a bautizar con agua que tiene muchas cositas feas, no le va a gustar. No quiero agua cristalina, agua pura. ¿Sabe una cosa? Cristo Jesús
Lo malo lo hace bueno. Lo sucio lo hace limpio. Esto mirarnos para nosotros también en la posición que también estábamos antes. Nadie tiene mérito propio de decir yo soy esto porque yo he buscado, porque yo he... No, porque Cristo Jesús te amó desde un principio, Cristo Jesús te dio la mano, Cristo Jesús te guió. Gracias a Dios que hay un buen grupo de varones y varonas de Dios que aprende la palabra, quieren aprender más. Pero aprender por qué y para qué. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Dios tiene un propósito como lo tenía con el pueblo de Israel. Ahora vamos a analizar un poquito el cruce del río Jordán, cuando ya había recibido la directiva Josué, que se hacía cargo él de esta tremenda responsabilidad de guiar a un pueblo que había sido rebelde y contradictor, aunque estos eran los hijos, pero siempre los genes viene todavía ese deseo de resistir. Ahora ya no mandaron 2 espías, mandaron 2 nada más. Mandaron 2 espías a la tierra de Canaán. Sabemos lo que pasó con Rahab, la ramera, cómo los cobijó a los 2 y después volvieron. La misión que tenía Josué por las promesas del Señor. Vamos a leer un poquito. Lo que vamos a tocar el tema va a ser en Josué capítulo 3, pero voy previo como cuando el paso del Jordán, pero voy previo un poquito acá. Deuteronomio 7, 1, 2. Y ya le estaba advirtiendo el Señor a Josué. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirá del todo, no harás con ella alianza ni tendrás de ella misericordia. Y uno puede decir, qué duro que es Dios, qué dureza, pero qué duro que era ese pueblo. Todo Canaán era la segunda versión de Sodoma y Gomorra. Canaán, un libertinaje tremendo, orgía por todo lado, sacerdote corrupto, sacerdotisa, todo el pueblo, idolátrico, pagano, contra Dios. Y el Señor le estaba diciendo a Josué, ve y toma, posesiónate de este lugar. Pero no era fácil. No era fácil. No es que iba a tomar unas tierras abandonadas, iban a entrar, iba todo el pueblo de Israel, se iba a establecer. No. Eran pueblos muy, muy fuertes, rebeldes, contradictorios. Cuando es enviado Josué y tenía que cruzar el río Jordán, el capítulo 8, ahí nomás en Deuteronomio, dice, cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no su mandamiento. Para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón. No aceptamos para nada ningún tipo de tribulación, si me pasa esto, me pasa aquello. Solamente miro qué es lo que me pasa y no estoy mirando qué es lo que Dios quiere de mí para que yo haga. El primer lugar que tenían que llegar a ellos era Jericó. Jericó estaba a tan solo 10 kilómetros, Jordán. Y ahí tenían que llegar. Pero ¿qué pasa? Una ciudad amurallada, bien pechada, con un ejército tremendo. Es como para volver otra vez a decir, uy, ¿en qué estamos? Pero Josué era un fiel, obediente y valiente que iba adelante. Siempre hay alguien que se pone a la brecha. Siempre hay alguien que Dios pone para direccionar. Como iglesia, hoy hay muchísimas iglesias estancadas, muchísimos lugares que están ahí nomás sin avanzar. Es como que todavía siguen en el desierto sin cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y para nosotros, por medio de Jesucristo, salir del desierto, en Cristo Jesús, llegamos al reino de Dios, al reino celestial. Por Cristo Jesús. Y debemos dar gracias a eso, hermano. Y están llegando tiempos muy difíciles. Ahora sí vamos a Josué capítulo 3. Quería inyectarle un poquito para que ustedes vayan entendiendo en cuanto a las promesas. Hay muchísimas promesas, podemos estar toda la mañana acá, pero el paso del Jordán. Quizás lo han leído ya algunos, otros no. Vamos a leer el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Bueno, descansaron, reposaron, se prepararon. Es como que lo previo de habrán estado orando, pidiendo la guía del Señor, porque era un paso importante. El versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Muy bien. Gracias, hermano. El arca, en el momento de estar en el desierto, Moisés recibió la directiva de Dios de construir el tabernáculo. Ya se enseñó también esto muchas veces. ¿Se acuerdan? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, estaba el arca. También hemos explicado dentro del arca lo que había, la vara de Aarón, el libro de la ley y el maná del cielo. Y eso significaba Cristo Jesús, la presencia de Cristo mismo. Ahora, leamos esta parte. Y mandaron al pueblo, cuando veía el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, en pos del arca. Marcharéis en pos de Jesucristo el Señor. Marcharéis, lo seguiréis. Ese es el punto principal. Verso 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros
y ella hay distancia entre 2000 codos, no os acercaréis a ella. Debe haber una cierta distancia, pero seguirle. Seguiréis el camino. Juan 14:6, algo que muchos lo conocen ya, que dice Jesús: yo soy del camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Hay algunos que pareciera que se apropian de las ovejas del Señor, como diciendo: yo soy el camino, síganme a mí. Hay tantas falsas enseñanzas, falsos manejos de aquellos que van con el deseo de servir al Señor. Veamos el versículo 5. Mire lo que dice. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Que esto es importante. Santificaos porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Porque si no os santificáis, no va a haber maravilla. No va a haber respuesta de Dios. Dios no tolera que estemos con Dios y con el mundo. Siguiendo a Dios, pero también atrayéndonos por el mundo. Santificado. Y era algo muy especial porque era algo que se llegaba al punto culminante de cruzar el río Jordán. Por eso había que santificarse. Cuando Dios pone un proyecto, lo que Dios quiere que haga en su iglesia, debemos estar todos orando, apoyando al siervo que lo está guiando, apoyándonos entre nosotros mismos, pero bajo una misma dirección. Debemos tener un mismo sentir, queridos hermanos. 6, versículo 6. Si me están siguiendo, ¿no? Estamos leyendo Josué capítulo 3, verso 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, los sacerdotes ya estaban también santificados porque debían trasladar el arca y pasar delante de ellos para que el pueblo lo siguiera. Cuando dijo santificaos, lo dijo Isaías y lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 10 también. Cuán dichosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva de salvación. Cuán dichosos son, porque están santificados. ¿Sabe por qué el Señor lavó los pies a los discípulos? Que Pedro dijo: no, tú me lavas los pies a mí, tú eres el maestro, me lavas los pies, entonces lávame entero. No. Uno que le enseñaba la humildad, porque Cristo Jesús se hizo como siervo, se humilló, que así debían hacer uno a los otros. Pero también le estaba dando un significado, porque después que yo me vaya vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya le estaba lavando los pies, porque estos varones iban a salir. Todo poder, toda potestad me es dado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y salieron. Empezó el movimiento tremendo. En Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Los pies deben estar santificados para honrar al Señor, para salir. El Señor ya lo estaba preparando. Y acá, estos varones, sacerdotes, levitas que trasladaban el arca, veamos lo que sucede. El versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. No era porque Dios quería, el Señor, engrandecer a Josué, sino para que el pueblo mismo vea que Él estaba con Josué, que apoyaba a Josué, que lo direccionaba.
para que el pueblo lo respete. Y acá vemos cómo se sentía fortalecido José. En el capítulo 1, ¿se acuerda? Esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Cuando hay un propósito en la iglesia de moverse, es caminar con un proyecto que Dios está enviando, debemos ser obedientes. Debemos ser obedientes y salir todo en una misma dirección. Digo en una misma dirección porque cuando uno tira para un lado, el otro tira para el otro lado y otro tira para... no se mueve, ahí nomás está. También cuando hay pecado, también frena la obra. Versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Él lo echará. Pero también le está diciendo: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Acercarse significa, para nosotros, congregarnos, pero también en la intimidad buscarlo al Señor, orar y ver qué es lo que Dios quiere mostrarme. Este cruce de Jordán era muy importante. Verso 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Miren ustedes, no cuando entren al Jordán, cuando a la orilla pisen las aguas del Jordán, esos pies ya estaban santificados y ahí se iban a separar las aguas. Las aguas de Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo su tienda para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Sarestán, y las que descendían del mar de Arabá y el mar salado. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Las aguas fueron divididas, fueron abiertas y pasaron. Ahora, qué distinto es esto del Mar Rojo. Cuando abrió el Mar Rojo, pasaron todo el pueblo, pero apenas salieron, hubo queja, protesta, desconfianza, falta de fe. Y acá, en esta oportunidad, el pueblo estaba atento y había que entrar. 17, verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Todo el pueblo pasó en seco. Todo el pueblo. Esto, si lo vemos como una historia común, no pasa nada. Pero si vemos como un hecho real, poderoso de la palabra de Dios,
Cuando el Señor Jesús nos va guiando, Él va abriendo brecha, va abriendo camino. Y nosotros estamos siguiendo. Él va abriendo la brecha. Pero acá hay que aplicar la fe. ¿En quién creemos? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Usted se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de mí, de ustedes, de cada uno de nosotros? ¿Usted se preguntó? Ahora, el Señor tiene planes. Y rápido. Y ahora, porque el tiempo se acerca. No podemos quedarnos en mitad de camino. No podemos mirar los temores, los miedos, ver gigantes por todos lados. Cuando Dios es el más poderoso, cuando Él es el que nos guía, cuando Él es el que nos está llevando, estamos viendo cómo la llamada iglesia de Cristo está tan paralizada estos tiempos. Hay muchísima hambre de Dios. Uno se va dando cuenta y va conociendo mucha gente que es tan famélica de la palabra de Dios. Pero hay otros que quizás tienen un conformismo. Yo estoy tranquilo aquí, tomamos tecito, por ahí leemos la palabra, cantamos un poquito, pero todo sigue igual. ¿Cuánto hay para servir al Señor? Ve y tienen que hacerte posesiones de esas tierras. ¿Sabe qué pasó en Jericó? Le dijo, bueno, ustedes van a rondar, van a dar 7 días seguidos, van a dar la vuelta a través de Jericó, que era un lugar amurallado, era una ciudad fuerte, bien pertrechada, pero el Señor los guiaba. Y el 7º día van a dar 7 vueltas, toque de bocinas, ya escucharon, cantaban, alababan, gritaban. Cayeron los muros de Jericó. Cayeron los muros y fueron abatidos. Bueno, hay victoria. Cuando uno obtiene victoria, se siente fuerte. Había que seguir el camino. Ahí cerquita nomás estaba otra ciudad, Jai, que decía, no pasa nada, son poquitos. No mandemos 3.000 hombres nomás. Ahí lo liquidamos. O sea, Jericó nos hemos volteado, que estos son más pequeños. Mandaron 3.000 hombres. Y de allá los persiguieron, los derrotaron. ¿Por qué los derrotaron? Porque había pecado dentro del pueblo. Acán había sustraído del pueblo de Jericó muchas cosas que se había apropiado. Joyas, todo lo que sea de valor, lo tomó. A Dios no le gusta el pecado. ¿Sabe por qué a veces se paraliza la obra de Dios? Porque hay pecado dentro del cuerpo de Cristo. Cuando se está diciendo, oremos los unos por los otros, pidamos perdón, que nos pongamos en la brecha, como hacían estos grandes profetas, Daniel, Nehemías, Esdras. Perdónanos, perdóname y perdónanos, porque hemos pecado. Como le pasó con Giese, el siervo de Eliseo, que él le quería ofrecer todo regalo, nada más, todo lo que me ha sanado la lepra. No, Eliseo no quiso nada, no, ya está. Pero Giese fue a decir que él había dicho que él le dio 2 piezas de plata, de ropa, de todo. Pero a Eliseo no se le escapaba nada. Así como Acán había pecado, la lepra vendrá sobre ti. Y Giese fue leproso. Un siervo de Eliseo. Un siervo que un día Eliseo pidió a Dios que le abra los ojos espirituales para que vea el gran ejército que Dios tenía con él. ¿Sabe qué pasa, querido hermano? Muchas veces miramos nosotros con nuestros ojos naturales, no con los ojos espirituales de Dios. No miramos más allá, miramos hoy.
Quizás a lo sumo que podemos mirar, si vamos a venir el otro domingo, qué vamos a hacer otra fecha. Pero no miramos el propósito de Dios para mi vida, para iglesia. Somos un cuerpo, somos la iglesia. Justo el siervo estaba anunciando los planes, hermosos propósitos de expandir el evangelio, de llegar la palabra a muchos lugares. ¿Cuántos hay que se están muriendo famélicos porque no reciben la palabra de Dios? Por eso dice, ve y posesiónate. Pero no era fácil. No era fácil. Después el pueblo de Dios derrotó al pueblo de Jai, porque hayan ido más pertrechados. Es como un descuido. Nunca debemos descuidarnos ni de la palabra del Señor, ni saber que Él está guiándonos para un propósito. Por eso, con la promesa que le había hecho a Abraham, que de Canaán iba a posesionar las tierras, y ahí estaba de los jebuseos, que era Jerusalén, en la cual iba a venir después el Mesías. Ahora, ustedes ven cómo esto tiene un relato que va coordinando. Por ejemplo, el verso 11 dice, y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Miren lo que dice el versículo 17, si están siguiendo, si están leyendo. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todo su borde. O sea, que subió el pueblo y después subió el arca. El Señor dice, vayan ustedes, yo estoy por atrás protegiéndolo. ¿Se dan cuenta? Tenemos la protección del Señor. Subió el arca y se cerró. Esto me suena un poquito a la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que ya estaban 5 sin el aceite por su lámpara y otras 5 que estaban. Pero cuando el Señor vino, ya estaba la puerta cerrada. Golpeaba. ¿Quién soy? No os conozco. Estamos muy cerca. Muy cerca. Así como se cerró las aguas del Jordán, así se puede cerrar las puertas para llegar al reino de Dios. Hay muchos que todavía ignoran esto, que ignoren la gente común que no conoce al Señor, que está con su idolatría, su paganismo, su diversión, su mundanalidad, pero que nosotros, llamados hijos de Dios, estemos ignorando esto. Atención. Está cerca ya, está cerca del momento que ya las puertas se cierran. Todavía el Señor está golpeando puertas. Apocalipsis 3:20, acuérdense. El Señor está afuera. En muchas iglesias el Señor está afuera. Aquí estoy a la puerta y llamo, y que abre, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. No es una invitación de decir venga para que sea creyente. Le está diciendo a la iglesia. Y hay iglesias que están enseñando otras cosas, nada que ver con la verdadera doctrina de Cristo. Nada que ver. Y a la prosperidad vamos a hablar, eso ya hay un montón. Pero aún Pablo, ¿cómo cuidaba a la iglesia cuando le aconsejaba a Timoteo? Y lo primero que decía, cuídate de ti mismo primero. Cuídate de ti mismo. No caiga. Mantente firme. Aviva el fuego del don de Dios que te ha dado. Pero también les decía de que debían estar atentos. Cuídate de los falsos maestros que se introducen. Falsos maestros. Aquellos que creen que se la saben todas. Aquellos que van con orgullo, aquellos que no se humillan ante Dios, aquellos que creen que no va a pasar nada.
el Señor está buscando todavía muchos que aún están por ahí perdidos y que son escogidos. Por eso hay que expandir el Evangelio, hay que expandir la palabra. No, como dice, posesiónate de estas naciones, también dice, posesiónate de estos lugares, de estos barrios, de donde estás, del lugar que estés. Acá no estamos hablando solamente a la iglesia, acá en Tucumán, República Argentina, como podemos hablar en Rusia, en Cuba, en España, en Italia, en los 5 continentes. La maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriará. La maldad está en aumento cada vez más y el amor de llamados hijos de Dios también se enfría. Es como que está ahí, quieta. Pero debemos justamente no solamente anunciar el Evangelio, rescatar a muchos que el Señor ya lo tiene predestinado. Nosotros no podemos prejuzgar, este nunca va a conocer al Señor, este nunca se va a convertir. El preso que estaba a la par de Cristo, te aseguro que hoy entrarás al reino conmigo. Hermanos queridos, así como estas naciones eran duras, Dios dice, yo estaré con ustedes. Y así, si siguen leyendo, más adelante van a ver cómo se poseían en un lugar, poseían en otro. Aunque hay dificultades, nada es fácil la vida. El apóstol Pablo sabía decir, es necesario que a través de muchas tribulaciones entre al reino de Dios. Si vienen tribulaciones, acuérdense que hemos leído, para probarte, para saber qué había en tu corazón. A veces cuando sentimos cierta tristeza o algo, ¿por qué me está pasando esto y a mí? Y siempre a mí. Parece que yo tengo todo más que otro. Bueno, ponte a pensar qué quieres Dios de ti. Cuando damos prioridad a otra cosa y Cristo Jesús no es prioridad, no hay bendición, hermano. Es como que nosotros mismos nos alejamos de la bendición. Es como que la nube que acompañaba al pueblo de Israel. De día para que no tenga calor, el fuego de noche para que no tenga frío. Si uno mismo se aleja, es como una brasa que se sale del calor, de la llama, y se aleja, y se va empezando a cubrir de ceniza de a poco, de a poco, de a poco. Totalmente cubierta. Y se apaga. Así como de Posere era una guerra, porque había que Posere, había que pelear. No era fácil. Ahora podemos comprender por qué el Señor le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente. Quiero que veamos también en estos tiempos de negación, ya el anticristo se está presentando. Primero la apostasía, muchos que creyeron se alejaron, el anticristo se está presentando. Ya la gente no cree en nada, en nadie, ni en político, ni en religioso. Todo es comprable. Satanás es muy astuto para sobornar. En muchos lugares, figuras que ocupan altísimos cargos son comprados. ¿Cómo se desvía del orden que Dios ha fijado, la legalidad de Dios? En base a una constitución, para nosotros la constitución es esta, la palabra de Dios, pero también hay leyes que Dios establece a los hombres. Y cuando no se respetan las leyes creadas para el hombre, se llama anarquía. Ahí veo pasar un colectivo, un vehículo, una calle. Es normal, tienen que ir por la calle.
cuando vamos con mi esposa por la vereda, de repente aparece una motocicleta, brum, tenemos que hacer brum, bicicleta, motocicleta, por la vereda, y muchos han sido atropellados. Y eso que está en la calle que va a la misma dirección. Así que usted por la calle tiene que ir mirando para todos lados. La maldad irá en aumento. Uno pide seguridad, seguridad. En el mundo no hay seguridad, porque Satanás está manejando el mundo. Pero veamos algo. Pero Dios está clamando y está llamando. Venid a mí, los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Mi paso dejo, la paso doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque la paz que yo doy no la da el mundo. Si nosotros hemos apreciado y hemos conocido esa paz interior que el Señor nos da, debemos transmitirla a aquellos que la están necesitando y llevar la paz de Cristo. Hay una moda hoy en día. ¿Sabe cuál es la moda? Modas hay muchas, ¿no? Pero siempre surge algo. Están hablando mucho, siempre surge un baile distinto, una danza, y no precisamente de Dios. ¿Cuál es? Y uno baila. Ahora ha salido una danza del caballo. Ahora todo jinetea, ¿no? Todo baila. Qué lindo. Qué astuto es Satanás. ¿Sabe que esto es un preludio de la venida del Señor? Vamos a leer Apocalipsis 19. Esto está prefigurando, Iglesia de Cristo, los últimos tiempos, en lo que está preparado, Entonces, el verso 11, entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, perdón, tengo para tener la hora esto, ay Dios mío, no tengo reloj aquí. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y para herir en ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus mulos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, acá estamos viendo algo muy claro. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoció sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y en su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con barro de hierro. Esto está significado que al final de los tiempos, lo que se está preparando, la guerra del Armagedón, muchas naciones vendrán contra el pueblo de Israel, pero el Señor vendrá con espada y liquidará a esas naciones que van contra el propósito del pueblo de Dios. Queridos hermanos, ya empieza a preparar el Señor en su caballo. Yo sé que muchos lo hacen inocentemente, no conocen, no saben, siempre inventan algo nuevo, pero no nos colemos en eso también nosotros, porque la palabra de Dios es lo primero. El Jordán cerró sus aguas, pero ahora sabemos que Cristo Jesús purificó esas aguas
limpió esas aguas. El río Jordán, ahí se bautizó el Señor. Él lo inmundo lo hace limpio, puro. Nosotros veníamos de ser pecadores, muertos para Dios, pero ahora estamos en el poder y la gracia de Dios. Ya hace falta renovar los pactos. Ahora el pacto que Dios nos ha dado, lo que debemos recordar después que nos bautizamos, es la cena del Señor. Porque la cena del Señor no solamente recordamos la muerte de Cristo, sino anunciamos la pronta venida. Glorificamos el nombre del Señor y damos gracias al Señor. Esperamos que esto sea de bendición y para darnos cuenta, hermanos, si todavía, ¿en qué lugar estás? ¿Todavía estás en el desierto? ¿Ya estás en el Jordán preparando para ir a la tierra prometida, para ingresar al reino de Dios? Esto es lo que tenemos que mirar cada uno de nosotros. Si yo todavía estoy con mi mente turbada, si yo todavía con mi mente estoy un poco de Dios y un poco del mundo, esto no sirve, hermano. Todavía estamos en el desierto. Si yo me sigo quejando, si yo sigo criticando, tampoco sirve. Nos humillemos ante Dios y busquemos al Señor. Oremos, hermano. Gracias te damos, Señor y Dios. Gracias por esta mañana que tú nos das. Gracias porque en tu palabra nos hablaste, Señor, para saber cuál es tu propósito, para cruzar, Señor, este río que tú lo has limpiado, Señor. Gracias, Señor, que tú nos guías. Gracias, Señor, porque tú nos apoyas, Señor, nos guarda, nos bendice. Gracias, Señor, porque aprendemos en esta mañana de que servirte a ti, buscarte a ti primeramente. Vamos a aprender cuáles son tus propósitos. Señor, debemos extender tu dominio. Tú ya nos has concedido las tierras, los lugares. Ahora debemos poseerla, debemos tomarla y debemos seguir adelante, no quedándonos en un lugar quietito, esperar a ver qué pasa. Gracias, Señor, por la fidelidad de muchos hermanos, varones, varonas de Dios, y por aún aquellos que están en otros lugares, Señor. Somos un cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Bendice, bendice, Señor, a estos hermanos, varones, varonas de Dios que están en esta tarde aquí. Glorificamos tu nombre. Queremos seguir aprendiendo más para, Señor, dar tu palabra. Y, Señor, que no seamos egoístas en quedarnos lo que yo sé, sino lo que recibo de gracia, darlo de gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.